Bien, recuerden, queridos hermanos, que cualquier intervención, cualquier duda, prendan su micrófono o levanten la manito ahí en el dibujito que sale ahí para poder darle la oportunidad para que podamos intervenir. Hoy día vamos a ocupar bastante la Biblia, así que para que tengan su Biblia ahí a mano, ¿ya? Y para que puedan ir haciendo sus apuntes. Como les comentaba, hoy ya estamos en la clase número 9 y nos toca el evangelismo, ¿ya? Vamos a ver qué es el evangelismo, de qué se trata, quién puede evangelizar, cuáles son los textos bíblicos, cuáles son las formas correctas, cuáles no, ¿ya? Todo eso porque a veces pensamos que cualquier cosa es evangelismo, ¿ya? Y muchas veces a la luz de la palabra hay obras o hay acciones que complementan el evangelismo, pero no es evangelismo en sí, ¿ya? Y eso también lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, un principio fundamental para este tema es que Dios busca hombres y mujeres que viven y enseñan el evangelio con relevancia cultural, con sensibilidad y poder, para que la eterna verdad del Evangelio sea entendido y recibido en todas las culturas del mundo, ¿ya? Cuando hablamos de un Evangelio con relevancia cultural, estamos hablando que este Evangelio no se limita a una cierta cultura, a un cierto país, a un cierto grupo de personas, sino que al contrario, el Evangelio trasciende las culturas, trasciende los países, trasciende las enseñanzas, incluso dentro de cada familia, ¿ya? Y tenemos que hacerlo como con un sentido de sensibilidad, ¿ya? El Evangelio no es para ir a pelear, el Evangelio no es para ir a debatir, el Evangelio no es para ir a confrontacional con la otra persona, sino que el Evangelio es algo que tenemos que entregarle al hombre y a la mujer con una sensibilidad, con una simpleza, ¿ya? Y particularmente e importante, con poder, ¿ya? Ese poder que el Señor nos ha dado cuando dice ahí en Mateo capítulo 28, los últimos versículos, ¿cierto? Que el Señor nos envió, ¿cierto? Para que podamos llevar y predicar el Evangelio con poder, ¿ya? Y luego, ¿dónde se concretó ese poder que el Señor envió a los discípulos? Bueno, ahí en Hechos 2, ¿ya? Cuando se derramó el poder del Espíritu Santo. De ahí en adelante la iglesia se empoderó, valga la redundancia, de este poder para ir y predicar el Evangelio a todas las culturas, a todas las naciones, ¿ya? Ese es un principio, aquí no, el Evangelio no está cerrado a un cierto círculo, ¿ya? Sino que el Evangelio es transcultural, trasciende las culturas, ¿ya? Se escucha bien, ¿cierto, mis hermanos? Porque la semana pasada estaba un poco malo el audio. Eso quería. Bien. Entonces, ¿qué es evangelismo, hermano? Porque podemos tener muchas definiciones. Yo traté de buscar dos, ¿ya? Para que podamos tener un concepto claro de qué significa o qué es evangelismo. Bueno, la primera definición dice, es la acción verbal de comunicar a otros el evangelio, a la manera de Dios, en el poder de Dios y para dar la gloria a Dios. ¿Ya? Ahí tenemos tres acciones, ¿ya? En la cual es el evangelismo. Primero, para comunicar el evangelio no a la manera nuestra, sino que a la manera de Dios, ¿ya? En el poder de Dios, no el nuestro, y para glorificar el nombre de Dios, no para glorificarnos a nosotros mismos, ¿ya? Otra definición que podríamos dar con respecto al evangelismo, ¿ya? Es que
el evangelismo es la proclamación del Cristo bíblico e histórico como Señor y Salvador, con la mira de persuadir a la gente para que se acerque a Él personalmente y ser así reconciliados con Dios. Recuerde que uno al predicar el Evangelio, por ende, ¿cierto? La persona que recibe el Evangelio recibe la salvación y eso es personal, ¿ya? La persona tiene que tener una relación y reconciliarse personalmente con nuestro Dios, ¿ya? Pero también es necesario no solamente predicar el Cristo, como dice ahí, de la Biblia, que es muy relevante. También nosotros tenemos que predicar y añadir en la parte humana o la parte histórica lo que Cristo hizo. Recuerden que uno de los actos más grandes que hizo en lo histórico nuestro Señor Jesucristo, que cambió la era, ¿cierto? Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Ok? Entonces, fue en su parte humana, ¿cierto? En Dios hombre, tuvo esa gran hazaña, ¿cierto?, de poder cambiar la era, ¿ya? Y obviamente en su parte de Dios, en su forma de humano, pero Dios tuvo esa gran hazaña de poder dar su vida por nosotros para que hoy pudiéramos tener salvación y vida eterna, única y solamente a través del aceptar del Evangelio que Él nos predicó. ¿Ya? Y esa es la forma de poder el ser humano reconciliarse con su Dios creador. Un texto bíblico, si quiere lo buscan, Lucas 24, ¿ya? Verso 44 y 48. ¿Ok? Ese es un texto que nosotros, querido hermano, tenemos que tenerlo siempre presente, porque aquí está en esencia el evangelio, la evangelización del verdadero evangelio o el verdadero mensaje en el cual el Señor quiere que nosotros prediquemos, ¿ya? Entonces, lo vamos a leer, dice el verso 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, o sea, estas palabras son netamente de nuestro Señor Jesucristo, aún estando con sus discípulos, ¿ya? Y dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí nuestro Señor Jesucristo está hablando netamente del Antiguo Testamento, ¿ya? O sea, tenía que cumplirse todo lo que se había dicho de él, ¿ya? Dice, entonces el 45 dice, entonces les abrió el entendimiento. ¿A quién? A sus discípulos, para que ellos pudieran hacer el paralelo con respecto al conocimiento de la escritura del Antiguo Testamento y que ellos pudieran decir, ah, entonces tú, hablando de Cristo, eres el Mesías prometido que iba a cumplir todas estas profecías, ¿ya? Entonces, pero había que abrirle el entendimiento. ¿Por qué, querido hermano? Porque recuerden que no había venido sobre ellos el Espíritu Santo, ¿ok? Todavía no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, ellos no podían iluminar, ¿cierto?, lo que se le estaba enseñando a través de los labios de su maestro, Cristo, con lo que ya estaba escrito en los profetas, en los salmos o en la ley de Moisés, que es el Pentateuco, ¿ya? Dice, entonces les abrió el entendimiento. ¿Quién? Cristo, ¿ya? Cristo les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las escrituras. El 46 dice, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 47.
y que se predicase en su nombre, ¿qué? Aquí está el verdadero evangelismo, el verdadero evangelio, ¿ya? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, ¿ya? Y a través del arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, ¿ya? Comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, ¿ok? Entonces, el evangelio, como yo siempre lo he dicho y lo he predicado así, no comienza con la palabra amor. El evangelio comienza con la palabra arrepentimiento, ¿ok? Y en base a ese arrepentimiento, por amor recibimos el perdón de nuestros pecados, ¿ya? Así que ahí tenemos la base del verdadero evangelismo bíblico, ¿ya? La predicación, ¿cierto? Con respecto al Cristo que murió, resucitó, y a que a través de él tenemos que arrepentirnos para obtener el perdón por nuestros pecados. Aquí hay algo muy importante, queridos hermanos, que tiene relación con el evangelismo. La comunicación verbal es irreemplazable, ¿ya? O sea, el evangelismo la podemos hacer de miles de formas, pero no se puede reemplazar, ¿cierto?, por algo que no sea el de predicar el evangelio, ¿ya? O sea, la comunicación verbal. Yo tengo que anunciar las buenas nuevas, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunos pasajes para que lo busquemos, ¿ya? Para que lo busque ahí, elija uno, ¿ya? Mateo 10:7, Juan 17:8, Hechos 20:27 y Romanos 10, verso 14 al 17. Así que si alguien lo encuentra, prende su micrófono nomás y vamos compartiendo los textos. Se encuentra uno, se encuentra el otro, no importa el orden, ¿ya? ¿Alguien ha encontrado? Hermano José, prenda su micrófono. 17, y dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén, ¿cierto? Esa es la comisión que el Señor le dio a los 12, ¿ya? Y yendo, ¿ya? Predicar, ¿ya? Predicar, anunciar, diciendo, o sea, está hablando de decir, ¿ya? Recuerden que uno también puede predicar con nuestras acciones, pero aquí lo importante es que nosotros debemos decir, anunciar, por eso está el verbalizar, ¿ya? El evangelio, ¿ya? Así que ahí tenemos uno que el Señor les dijo, id y predicar diciendo, o sea, hay que decirlo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿ya? El otro texto, Acá, hermano Alfredo. amén, Sandra. hermana Sandra. Romanos 10, del 14 al 17. Ya. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y así que la fe es por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahí también nos deja clara la palabra del Señor, ¿cierto? Hace pregunta el escritor Pablo. ¿Y cómo irán? ¿Cierto? ¿Cómo irán sin que nadie les predique? ¿Ya? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? O sea, estamos hablando que el evangelio principalmente se anuncia verbalmente. ¿Ok? Sabemos que a veces nuestras acciones hablan más que nuestras palabras, que nuestros hechos, pero eso no quita que lo relevante es que usted y yo anunciemos el evangelio. Obviamente que ese anunciar tiene que ir respaldado con el accionar. ¿Ok? ¿Para qué? Para que la gente vea en usted y en mí un cambio. ¿Ya? Para que la gente vea el cambio. Por eso que dice ahí, más adelante, ¿cierto? El mismo texto, más no todos obedecieron el evangelio. ¿Ya? No todos van a obedecer, porque muchas veces los que predican, ¿cierto? Como dicen por ahí, no practican lo que predican. ¿Ya? Entonces, por eso que es necesario accionar, ¿cierto? Con lo que yo estoy predicando. ¿Ya? Pero eso no quita que debemos seguir predicando, ¿cierto? Esta palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra, el oír el evangelio. ¿Ya? De ahí viene la fe, de ahí nace la fe de creer en este Cristo que murió, que resucitó, ¿cierto? Y que nos da hoy día salvación y vida eterna. Otro texto. Ya, pues, vean. Juan 17:8. Ya, Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. amén. Esa gran oración que el Señor hizo, ¿por quién? Por sus discípulos, ¿cierto? Dios orando por sus discípulos cuando los estaba encomendando ¿a qué? A predicar la palabra del Señor. Porque las palabras que me diste les he dado. O sea, lo que el Padre le anunció a través de la vida de Cristo que predicase, eso nosotros debemos predicar. ¿Ya? No debemos predicar ninguna otra cosa, sino que lo que Cristo predicó. ¿Y qué predicó Cristo? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Eso predicó el Señor. Amén. Y con ello, obviamente, vienen todas las provisiones espirituales que conlleva el ser hijo de Dios. ¿Ya? Es un conjunto de bendiciones espirituales y también materiales que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Y por último, Hechos 20:27. Acá, hermano. ¿Ya? Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Amén. Pablo hablándole ahí a los romanos, ¿cierto? Perdón, a los hechos, ¿cierto? Porque no me he rehuido, o sea, no se restó nada, Pablo. ¿Ya? No se restó nada. Él predicó todo el consejo de la palabra del Señor. Y ese es el verdadero evangelio. ¿Ya? Muchas veces decimos, algunas personas se van al extremo con respecto a esta gran predicación que hoy día se predica, que es esta cosa de la prosperidad, ¿cierto? El evangelio de la prosperidad. Pero déjeme decirle que, queridos hermanos que estamos estudiando y aprendiendo, la prosperidad es bíblica. ¿Ya? Hay una prosperidad bíblica que el Señor nos da. ¿Qué es lo errado que hoy día se está predicando? Que se han ido a los extremos. Y ahí está lo complicado. ¿Ya? Porque el Señor nos ofrece prosperidad. ¿Ya? Pablo le dijo a Timoteo, quiero que seas prosperado en todo. O sea, cuando habla en todo, ¿cierto? Está hablando de la parte espiritual y también en su parte humana, ¿ya? En todo lo que conlleva la vida humana, secular. Pero le dice, pero así como prospera tu alma, como crece tu espíritu, va a ir creciendo también lo necesario que tú necesitas en tu vida diaria.
Otra palabra dice ahí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Buscar las cosas del Señor primero, lo de Dios, y si algo nos faltare, cualquiera sea, dice, y si algo os faltare, os será añadido, ¿ya? Según las bendiciones y las misericordias de nuestro Dios. O sea, hay una prosperidad bíblica. Lo malo es que muchas congregaciones, muchos pastores, maestros se han ido al extremo de encerrar todo en esta teología de la prosperidad, que Dios es solamente prosperidad, te va a ir bien, no va a haber sanidad, eso ven al Señor y todos tus problemas se te van a acabar, y todas esas cosas que a veces nosotros predicamos con una base de, a lo mejor va a sonar un poco fuerte, pero realidad, de ignorancia bíblica, ¿ya? Porque a veces somos como loritos, repetimos lo que alguien dijo, pero no tenemos la precaución de ir a la fuente, que es la palabra del Señor, y verificar y estar seguro que si eso es así o no, ¿ya? Entonces, cualquier cosa, cualquier predicación, cualquier enseñanza que estemos escuchando en las redes sociales, si nos invitan a algún lugar, todo eso nosotros debemos siempre pasarlo por el filtro de la palabra del Señor, ¿ok? Para que podamos sacar las cosas que están ahí, que no son bíblicas, y quedarnos con los rudimentos, con el evangelio esencial que nos ayuda y nos va a llevar a encontrarnos con nuestro Señor, ¿ya? Debemos estar claros, debemos tener una cosa clara, hermano, que el Señor desea que la proclamación de este mensaje sea la obra más destacada y grandiosa que lleve a cabo hoy. O sea, el Señor desea que tú y yo prediquemos el Evangelio. Y como lo dije anteriormente, a lo mejor mucho lo hacemos con un accionar, ¿cierto? Con nuestras acciones, que está muy bien, pero eso no quita que también debemos verbalizar el Evangelio, ¿ya? Comentarle a otro, ¿cierto? Que hay un Jesús que les ama, que murió hace 2000 años, ahí estamos mezclando el Cristo histórico, ¿cierto? Que murió hace 2000 años, crucificado, que todos los años nosotros en alguna fecha, ¿cierto? El mundo cristiano lo celebra, lo recuerda 2 veces al año, en su nacimiento y en su muerte, pero Cristo es más que eso. El Evangelio de Jesucristo es más que eso. ¿Y qué es lo que es? Es un estilo de vida donde Cristo va creciendo en nosotros y nuestra vida humana, con todas sus obras de la carne, va muriendo en nosotros, ¿ya? Ese es el Evangelio. Y eso también tenemos que nosotros explicárselo a la gente, proclamar esto, ¿ya? ¿Quién tiene que evangelizar? ¿Quién se atreve aquí a tirarse a la piscina? Hay una pregunta. ¿Quién tiene que evangelizar? A ver, ¿quiénes son los encargados de evangelizar? Todos los que conocemos de Cristo. Ya la hermana Mirna dice que todos los que conocemos de Cristo. Bienvenida, hermana Mirna, gusto verle. Disculpe que voy llegando tarde y se me No descargó el se teléfono. preocupe. La Los hermana Mirna dice que discípulos, todos. ¿Quién? los Hermano, discípulos los discípulos. ¿Ya? ¿De quién? Tiene de que ver Cristo. de Cristo, sí, pues ya. Bien. Entonces, todos, dice la hermana Mirna, todos los que conocen a Cristo, el hermano Ángel dice, todos los discípulos, ¿quién más? ¿Quiénes tienen que evangelizar? Todos los que han aceptado a Jesús en su corazón. Todos los que han aceptado a Jesús en su corazón. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Bueno, los pastores además. Obviamente los líderes. Hermana Patricia, bienvenida también, Dios le bendiga. Ahí la escuchamos. Hola, buenas noches. Hola, hola, la estamos escuchando, hermana Patricia.
Bueno, todos los que, como decía nuestra hermana ahí, que todos los que conocemos a Cristo y todos los que hemos sido, hemos reconocido a Cristo, tenemos la misión. Pues dice que todo aquel que escuchó la palabra tiene que entregarla, porque el Señor nos dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la manera más efectiva de demostrar que uno ama al prójimo es entregándole la verdad de Cristo para que ellos también sean salvos. Amén, amén. Vamos a ver la respuesta, ¿ya? Vamos a ver si están en lo correcto todas las intervenciones, ¿ya? A ver. Bien, todos, ¿ya? Todos estamos llamados y enviados a evangelizar. Amén. Todos los discípulos, todos los que aceptaron a Cristo, todos los que tienen a Cristo en su corazón, todos. Aquí no se escapa nadie. ¿Ya? A veces decimos, no, que vaya el hermano que tiene el don, ¿cierto? Que vaya el hermano que él tiene más bla bla. Yo soy más tímido. No, aquí el Señor nos envía a todos a evangelizar, ¿ya? Todos somos enviados y llamados a evangelizar, ¿ya? Mire lo que dice 2 Corintios 5, 18 y 19, dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando a veces decimos, no, es que el Señor a mí no me ha dado ningún ministerio, el Señor no me ha dado ningún... No, dice que a todos nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo y nos ha encomendado, ¿a quiénes? A nosotros, a su iglesia, que la palabra de la reconciliación. ¿Ok? Nosotros somos los embajadores, los encargados de anunciar esta gran obra de nuestro Señor Jesucristo, que a través de su vida, ¿cierto? De su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, Él ha reconciliado al ser humano con Dios Padre, con el Dios Creador, ¿ya? Y eso es una encomienda que a todos nosotros nos fue dada, a todos, ¿ya? Y Dios a cada uno nos va a pedir cuenta, ¿ya? Nos va a pedir cuenta por aquello, ¿ya? Así que somos enviados todos a proclamar, ¿cierto? Este evangelio de la reconciliación, ¿ya? El ministerio de la reconciliación. El Espíritu Santo en la evangelización. Aquí tenemos, hermano, el oficio, uno de los oficios más importantes que el Espíritu Santo hace en relación a la evangelización y proclamación de la palabra del Señor, ¿ya? El Espíritu Santo nos empodera, ¿ya? Eso dice ahí, hecho, lo vimos en antes, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice, para que seamos testigos. ¿Y qué es ser un testigo? ¿Ya? ¿Qué es ser un testigo? Testigo es alguien que testifica, que tiene, ¿cierto?, la seguridad que eso se realizó de esa forma, que eso que él está atestiguando, ¿cierto?, es verdad, ¿ya? Entonces nosotros somos testigos de la obra reconciliadora de Cristo a través de él, de Dios Padre, con la humanidad. Somos, ¿cierto?, los testigos de aquella obra y que nosotros en carne propia lo hemos vivido. Por eso que quienes están destinados a predicar el evangelio, bueno, ustedes mismos lo dijeron, todos aquellos que, ¿cierto?, tienen a Cristo en su corazón, que han recibido esta promesa, han recibido esta gracia, ¿ya?, este don no merecido de la salvación. Y el Espíritu Santo hace una labor fundamental, porque como dijo una vez Martín Lutero, nuestro trabajo es de la boca al oído, predicar, anunciar, ¿ya? Y
¿Quién el que va del oído al corazón? Bueno, es el Espíritu Santo. Es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el primer trabajo que hace, Él prepara los corazones. ¿Ya? Él hace un trabajo de preconvencimiento. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando venga, ¿cierto?, el momento oportuno, ese corazón ya esté preparado para recibir la palabra del Señor. O sea, el Señor empieza a acercar al ser humano, lo empieza a acercar. Como dice por ahí el Antiguo Testamento, lo empieza a llamar con cuerdas de amor. ¿Ya? El ser humano por ahí escuchó algo, alguien le hizo una invitación, otro le habló por allá, en el metro va escuchando a alguien que canta una alabanza, por ahí, ¿cierto? Y el Señor lo va acercando. O sea, es el Espíritu Santo el que va preparando los corazones, va preparando la tierra para que cuando la semilla sea sembrada, como dice ahí una de las parábolas, pueda caer en buena tierra. Y ahí tenemos, ¿cierto?, algunos textos, Hechos 15, 18, 20, 23 y Hebreos 10, 15 y 16. Si alguien lo puede buscar para que lo leamos, ¿ya? Para que veamos ahí cómo el Espíritu Santo prepara el corazón del hombre. Recuerden que mientras lo buscan, recuerden que el hombre no tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, ¿ya? Porque el hombre, ¿cierto?, antes de conocer a Cristo, está muerto en delitos y pecados. Su vida espiritual está muerta, está desconectada. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es un pre-evangelismo, ¿ya? Él prepara el corazón del ser humano y le da, ¿cierto?, le da la gracia para que en el momento que se le sea predicado pueda él decidir aceptar el Evangelio del Señor Jesucristo. Bien, ¿alguien lo encontró los textos? Acá. Es que los textos los dijo muy rápido, hermano. Hechos 15, versículo número 8. ¿Ya? Acá están. Y Hechos 20, verso 23. Leemos Hechos. 15:8. Ya, 15:8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Amén. ¿Ve? Dios que les dio, Dios que conoce el corazón, les empezó a través del Espíritu Santo a tocar sus corazones. Hechos 20, 23. Amén. ¿Ya? Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Amén. Ahí también el Espíritu Santo, ¿cierto?, preparando el corazón de Pablo por lo que él iba a vivir, ¿ok? Preparando su corazón, haciendo ahí templanza en su corazón por lo que él iba de pasar. Recuerde que cuando fue camino a Damasco, el Señor le dijo, porque me es necesario, ¿cuánto te es necesario sufrir por mi causa? O sea, el Señor ya le había dicho, pero el Espíritu Santo estaba preparando el corazón de Pablo, ¿ya? Para soportar esas situaciones que tenía que vivir. Hebreos 10, 15 y 16. Amén. ¿Ya? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. 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 Entonces ahí podemos ver que es el Espíritu Santo el que va preparando el corazón tanto antes de la conversión como también después de la conversión. Recuerden que después de la conversión también hay un proceso, ¿ya?, en el cual el hombre va dejando, ¿cierto?, que la palabra a través del Espíritu Santo vaya moldeando su vida, vaya moldeando como el alfarero, ¿cierto?, moldea ese barro para darle forma, así también el Espíritu Santo nos va moldeando nuestros corazones, va preparando nuestra vida para la bendición del Señor. También el Espíritu Santo, en esto que tiene que ver con la evangelización,
es el compañero ejecutor. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Bueno, ahí lo vemos, 1 Corintios 3:9 y 2 Corintios 6:1, para que lo busquemos. ¿Qué significa que él, hablando del Espíritu Santo, ya? Recuerden que está en mayúscula, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, ¿ya? Entonces tiene que ir en mayúscula, no estamos hablando de cualquier espíritu, ¿ya? 1 Corintios capítulo 3, verso número 9. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Y después era otra. 1 Corintios 3, 9. Y la segunda era. Amén. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bien, ahí dice que nosotros, o sea, nosotros no somos los ejecutadores, sino que somos los colaboradores, ¿ya? El que ejecuta la labor es el Espíritu Santo, hermano. Por eso que a veces no tenemos que creernos nosotros. ¡Oh, que prediqué bien! ¡Oh, si yo fui el que le hablé a esa persona! ¿Cierto? No, si yo fui el que la traje a esa persona a la iglesia. Hermano, nosotros somos colaboradores. Colaboramos de alguna forma con la obra, ¿cierto? Porque el que ejecuta la obra es el Espíritu Santo, no nosotros, ¿ya? Recuerden cuando vimos la primera etapa, ¿cierto? La evangelización es para dar gloria a Dios, no gloria al que lo hizo, ¿ya? Otro texto, 2 Corintios, capítulo 6:1. Lo pasamos al segundo libro de Corintios. Acá, amén. ¿Ya? Léalo nomás. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a quien no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén. Amén. Otra vez nuevamente dice Pablo, ¿cierto? Somos colaboradores, ¿ya? Aquí el grande, aquí el que ejecuta, aquí el que mueve, el que toca, ¿cierto? Es el Espíritu Santo, ¿ya? Nosotros solamente colaboramos para anunciar, somos los portavoces, ¿ya? Pero el que hace la obra de convencer, de regenerar, ¿ya? Es el Espíritu Santo, ¿ya? Por eso que Él es el compañero que ejecuta la labor, Él es el que hace la labor principal, ¿ya? Él es el maestro, ¿ya? Nosotros solamente somos sus ayudantes. Y también Él trabaja en los corazones, ¿ya? Hechos 1:8. Hechos. Hechos 1:8. Sí. Y recibirá el poder. Y recibiréis poder cuando venga sobre. ¿Alguien lo está leyendo? Mana Margarita parece que la Acá. Ah, Sí. Hechos 1:8. Uno. Ahí está. ya, hermano Margarita. Ya, amén. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Recuerden que estamos en el tema de evangelización, de la predicación, ¿ya? Y es el Espíritu Santo a través de poder, ¿ya? Es el que trabaja en nosotros para darnos la pasión, para darnos el discernimiento y también poner las palabras en nuestra boca para poder predicar el Evangelio, ¿ya? Él trabaja en nuestros corazones, ¿ya? Él sabe, no sé si en algún momento a lo mejor ha tenido esa experiencia de que va en algún lugar y su corazón, ¿cierto?, empieza a arder porque sabe que usted tiene que hacer algo, que usted tiene que hablar algo, pero es el Espíritu Santo el que pone el querer, ¿cierto?, a través de este poder. ¿Para qué? Para que vayamos a predicar el Evangelio. Tenemos que ir, ¿ya? Y es este poder el que nos da
la fuerza, el aliento, la valentía, ¿cierto? Para poder predicar la palabra del Señor, ¿ya? Porque como decíamos delante, a lo mejor muchos se consideran tímidos, vergonzosos, pero cuando estamos estudiando la palabra del Señor, que es lo más importante, Él, ¿cierto? Va a trabajar en su corazón y en mi corazón para que cuando tengamos que trabajar en esta área, en cualquier lugar, ¿cierto? A través del poder que recibimos, ¿cierto? Del Espíritu Santo, Él va a poner las palabras necesarias y correctas para poder entregar el Evangelio de la forma que Él quiere que lo prediquemos, ¿ya? Así que aquí nos deja en claro que el Espíritu Santo es el poder que trabaja en la obra evangelizadora de la iglesia, ¿ya? Nosotros solamente somos colaboradores. Algunos métodos para la evangelización, bueno, ahí tenemos varios medios masivos, ¿ya? Ahí tenemos medios de comunicación, el internet, todos estos medios uno puede predicar, ¿ya? Puede anunciar. La predicación pública, ¿cierto? Los hermanos que tienen puntos de predicación, cuando hay campaña evangelística, ¿cierto? La predicación pública. Servicios a los necesitados, también es una forma de evangelizar, ¿ya? Cuando uno hace un servicio a aquel que lo necesita. También se puede evangelizar en grupos pequeños, ¿ya? Cada uno de nosotros puede evangelizar a grupos pequeños, uno, dos, un compañero de trabajo, una amiga, un amigo, ¿cierto? Podemos evangelizarlo, ¿ya? El evangelismo personal, ¿ya? De persona a persona, ¿ya? Ese evangelismo que a lo mejor los vamos a topar en el metro, en el supermercado, en el médico, en la feria, nos vamos a topar con alguien, ¿cierto? Y el Señor nos va a dar testimonio que esa persona necesita que alguien ore por ella, que le hable del Señor, ¿cierto? Que hay un Dios que le ama. Y también otros métodos que ahí podríamos incluir muchos más, ¿ya? Pero siempre con la finalidad de predicar a este Cristo glorificado y para el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados, ¿ya? Eso no debe faltar en la evangelización, ¿ya? Debe ser, no debe faltar eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo que aportar también con respecto a la evangelización? Lo puede hacer, ¿ya? Si quiere aportar algo, si quiere hacer alguna pregunta de lo que ya hemos visto, a lo mejor algo que a lo mejor no hemos visto y hay alguna duda, también la puede preguntar antes que pasemos a estos 10 principios a considerar con respecto al evangelismo, ¿ya? ¿Nadie? Estamos bien entonces. Yo, hermano, Hermana Mirna. sí. Mire, ¿sabe por qué? Yo quería preguntarle, pero bueno, era el preciso momento. Yo en algún momento dije, le voy a preguntar al hermano Alfredo, porque sabe que yo tengo una vecina, bueno, ellos tocaron el portón, yo abrí, son testigos de Jehová, y, y de verdad ella siempre es muy insistente, me envía contenidos. Yo he leído poquitos de verdad porque es algo muy largo que me envía como un archivo. Y, y de verdad yo sé que ellos tienen como otra doctrina. Entonces, a mí me da como vergüenza, no sé, a veces sacarle como el cuerpo porque yo lo que he aprendido, o sea, yo no me quiero confundir, ¿me entiende? No sé si me entiende, Sí, sí. de que yo lo que yo sé, y ella me esté hablando, yo venga y me confunda por cómo ellos ven las cosas o como Claro. ellos vienen, no sé, en su creencia o cómo interpretan las cosas. Entonces, yo a veces, yo digo, Señor, ¿será que está mal que yo, porque yo le digo, hermana, igual ella sabe que yo voy a una iglesia, acá es una iglesia cristiana evangélica, ellos también tienen que saber que es otra doctrina, ¿me entiendes?
es como yo insistirle a ella, si ya yo sé que ella está yendo a una iglesia que es de Testigo de Jehová, como cambiarle su doctrina o invitarla a la iglesia. Entonces yo digo, no sé qué hacer en ese caso, de verdad. Ya, bueno. Lo importante es, bueno, yo igual he leído el libro del Mormón, la Biblia del Testigo de Jehová, porque uno tiene que tener un poco una panorámica de qué se trata sus diferentes doctrinas, ¿ya? De Sí, partida la palabra del Señor nunca es para contender, ¿ya? La sí, palabra del Señor es para edificar, corregir, exhortar, ¿ya? Pero no para contender. Cuando habla de contender, no es para pelear, ¿ya? No es para discutir la palabra del Señor. sí, Segundo, ¿por qué ellos son tan insistentes? Porque ellos, su salvación, ¿ya? Ellos se la ganan, tienen que ganársela, ¿ya? Por eso que ustedes los ven tempranito, el horario, ¿ya? Porque ellos, en su doctrina, ellos tienen que ganarse su bendición. Recuerden que ellos están bajo el parámetro de los 144.000, de los 144.000 escogidos del libro Apocalipsis, ¿ya? En eso ellos se enmarcan. Entonces, yo para mí, si usted lo ve, es una batalla perdida, aún sin conocer, si yo no tuviera conocimiento de que la salvación es por gracia. ¿Por qué? Porque si usted se pregunta cuántos millones en el mundo profesan la religión testigo de Jehová y solamente se limita la salvación a los 144.000, o sea, hay que razonar nomás, pero eso es lo que ellos creen, ¿ya? Entonces, por eso que ellos insisten, porque entre más horas pasen en la calle, mayor puntaje tienen. Entre más personas le entregan sus libros, sus folletos, más puntos tienen. O sea, ellos todos se basan en la obra, ¿ya? Todos se basan porque ellos van escalando en su iglesia, en su organización, van escalando. Ahora, obviamente que ellos tienen una doctrina totalmente errada, porque para ellos Jesucristo es un profeta, ¿ya? Para ellos Jesucristo es un ser creado, para ellos Jesucristo no es Dios, ¿ya? Entonces hay varias doctrinas fundamentales del Evangelio que van en contra de lo que ellos enseñan, ¿ya? Entonces por eso es que es importante tener esas doctrinas bien claras, porque cuando usted le habla de estas doctrinas bien claras, ellos ligeritos se van a ir porque sabe que están hablando con una persona que conoce la Biblia, que conoce la doctrina, ¿ya? Por eso es que es muy importante todos nosotros conocer las doctrinas fundamentales del cristianismo, que Jesucristo es Dios, ya que Él vino a la tierra, se hizo hombre, Él no se reencarnó, Él no es un ser creado, Él se encarnó, ya tomó forma humana, ¿cierto? Y que murió literalmente y resucitó y hoy está en los cielos. ¿Y quién está hoy con nosotros? Bueno, el Espíritu Santo, y nosotros como iglesia esperamos su segunda venida, ¿ya? Y que la salvación es por gracia, no es por obra. Entonces, cuando uno tiene esos conceptos básicos y uno los pueda, incluso, no solamente inculcado o memorizado, sino que también uno pueda contener, ¿cierto? O tener también los versículos bíblicos donde dice tal o cual cosa, ellos ligeritos se van a ir porque saben con quién lo hace, ¿ya? Así que, pero lo importante es que nosotros tengamos nuestras convicciones bien claras, ¿ya? Para que podamos no pelear con ellos, sino que darle a entender, como dice por ahí el libro, ¿cierto? Dar buena batalla, dar razón de ser del cristianismo, del evangelio, ¿ya? Sin discutir, sin pelear, respetándonos, como decir, en los principios que vamos a ver ahora están todas esas cosas, ¿ya? Hermano Ángel. Usted acaba de decir algo muy cierto, tener la convicción, ¿verdad? Tener la convicción muy clara. Hace un momento veíamos en la clase de hoy, en la evangelización, nosotros somos colaboradores, ¿ya? Que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos esa convicción, ¿verdad? De que nosotros no somos lo que hacemos la obra, nosotros somos colaboradores, es el poder del Espíritu Santo el que hace la transformación, ¿ya? No hay necesidad de discutir ni siquiera porque
porque sabemos que es el Espíritu Santo el que tiene el poder, que solamente nosotros estamos colaborando. Entonces nos podemos encontrar con miles de doctrinas, pero tenemos que tener esa convicción que es muy fundamental de estar convencido de que somos colaboradores del Espíritu Santo en esta tarea y en todas, porque sin el poder del Espíritu Santo no somos nadie. ¿Ya? Ahí donde justo hoy día hablaba con mi esposa y le decía, hoy he estado reflexionando, ¿no?, en algunas canciones, de ayer el culto, la palabra, y he entendido que sin el Señor no somos nada, ¿no?, porque esto es sobrenatural, y creo haber entendido y comprendido cuando muchas veces decían, y soy siervo inútil. Por supuesto, porque sin el poder del Espíritu Santo, sin el poder del Señor, soy un siervo inútil, no somos nada. Entonces, esa es la convicción que tenemos que tener muy en claro en el momento de evangelizar, y no solamente en eso, sino en todo en nuestra vida. Sin Dios no somos nada. Claro. Y con respecto Hermano Alfredo. al tiro, hermana Patricia, hermana Mirna, con respecto a los folletitos, a esa literatura que le entregan, bueno, es importante que lo lea, ya, léalo y vaya subrayando aquellas cosas que van en contra de la palabra del Señor, con las doctrinas que usted conoce. Entonces, cuando vengan nuevamente, usted tiene su rayadito, el texto bíblico, usted dice, mire, esto no va conforme a la palabra, esto tampoco va conforme a la palabra. Y ahí usted va a tener, ¿cierto?, a través, obviamente, orando en el Señor, que cuando vayan nuevamente, el Espíritu Santo les dé ahí el poder para poder defender, ¿cierto?, el verdadero evangelio. Hermana Patricia. Gracias, Bueno, hermano. le quería comentar a nuestra hermana que tenía esa duda porque las personas que son testigos de Jehová son preparadas para ir con un versículo o el contexto que ellos traen, listo para que si usted lo saca de ese contexto, ellos se van inmediatamente. Y la otra forma en la cual uno puede como darles, hablando en buen chileno, como la cortar, es que cuando lleguen a su casa, hermana, usted la invite a orar. Porque si usted la invita a orar, ella no va a orar con usted. Entonces usted va a la palabra y le dice, mire, la palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, oramos, vamos a estar en un mismo espíritu. Porque usted y yo tenemos que estar en comunión para hablar de las cosas de Dios. Y ahí la persona le va a decir, no, es que yo ya oré en mi iglesia, pero no oró conmigo. Y la persona después va a saber que usted tiene un convencimiento y no va a insistir. Y a lo mejor usted va, como decía el hermano Alfredo, va a tomar el texto que no está de acuerdo a nuestra palabra, y se va a dar cuenta ella que usted no la va a convencer porque usted ya está tomando el gustito a la palabra del Señor y se la está sirviendo y está también entregando a través de ese gusto suyo a la otra persona. Pero una de las formas en que los testigos de Jehová se alejan de la gente que es cristiana es que uno los invite a orar, porque ellos no oran con usted. Amén. No sabía. Gracias, hermana Patricia. Ahí tenemos otro consejo, ¿eh? Que es bueno saber, a veces, en la práctica, a veces uno va viendo algunas cosas, ¿ya? Pero siempre es bueno también a ellos predicarle, porque ellos también están en la oscuridad, también son un alma que salvar. Por eso que hay que predicarlo no contendiendo, no, ¿ya?, sino con sabiduría, ¿ya? Así que ahora vamos a ver cortito, bien rapidito, algunos principios que abarcan sobre esto, que debemos tener en cuenta nosotros. Bueno, primero, como decíamos siempre, darle la gloria a Dios. Eso está siempre, siempre, siempre. Eso siempre debe estar en nosotros como punto principal, como punto de partida en todo lo que hagamos, ¿ya? Toda obra que hagamos siempre debe dar la gloria a Dios. Y ahí tenemos un texto bíblico, 1 Corintios 10, 31. Háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios, ¿ya? Recuerden que cuando hicimos el tema del servicio, tocamos mucho este texto. Todo lo que hagáis, háganlo para la gloria del Señor, ¿ya? Segundo principio, tenemos que hacerlo con integridad. Recuerden que también es muy importante esto. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 15, verso 2? Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?
el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. ¿Ya? O sea, tenemos que predicar, ¿cierto?, con integridad. ¿Y qué significa con integridad? Que la palabra del Señor, que el evangelio del Señor ha transformado nuestras vidas y tenemos una experiencia empírica, una experiencia real en nosotros. Por eso que predicamos con convicción y podemos predicar que el evangelio cambia al pecador, que el evangelio cambia al ser humano, que el evangelio puede trae buenas cosas al ser humano, ¿ya? Porque tenemos en integridad, no estamos predicando algo que no conocemos, sino que estamos predicando algo que estamos viviendo. Y eso se llama integridad, ser íntegro de lo que uno está predicando. Tercero, lo que estábamos hablando recién, hacerlo con respeto, ¿ya? Mateo 7:12. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas, ¿ya? Entonces, cuando tenemos que predicar, sea un mormón, sea un testigo de Jehová, sea un católico, ¿cierto? No les digo hermano porque no son hermanos nuestros, ¿ya? Nunca le diga hermano a un católico, nunca le digo, porque no son hermanos, ¿ya? ¿Quiénes son nuestros hermanos? Todos aquellos que han sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Esos son mis hermanos, ¿ok? Así que, pero debemos predicarlo y evangelizar con respeto, respetando la religión, la creencia, ¿cierto?, del que tengo al frente, ¿ya? 4, es un estilo de vida, ¿ya? El evangelio no ha de ser presentado como una teoría sin vida, sino como un poder vivo para cambiar la vida. Dios desea que los que reciben su gracia sean testigos de su poder, lo que hablábamos recién, ¿cierto? Tenemos que hacerlo y, como lo decíamos al principio, al yo predicar, que es muy esencial hacerlo verbalmente, pero eso también tiene que ir respaldado, ¿cierto?, con un estilo de vida, ¿ya? Con un accionar mío, ¿ya? 5, debemos hacerlo con excelencia. Colosenses 3, versos 23 y 24. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, ¿ya? No de mala gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres, pues ya saben que en recompensa el Señor le dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. O sea, todo lo que hagamos, dice la Biblia, no se va a quedar sin recompensa, hermano. ¿Ya? Cualquier acción que hagamos para glorificar al Señor, y en este tema que estamos estudiando, cualquier evangelismo, cualquier palabra que hagamos y proclamemos el evangelio, en algún momento, ¿cierto? Si no es aquí, allá en los cielos vamos a recibir, ¿cierto?, la recompensa que el Señor tendrá a cada uno de nosotros. 6, debemos hacerlo con humildad, ¿ya? Con humildad. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Filipenses 2:3, ¿ya? Nosotros como hijos de Dios o como cristianos, como profesamos esta religión, por ponerle un nombre, ¿ya? Porque sabemos que el evangelio no es una religión, es un estilo de vida, ¿ya? Pero debemos hacerlo con respeto, con humildad, sabiendo que no somos mejores que el que está al frente, no somos mejores que el que a lo mejor no tiene a Cristo, ¿ya? Sino que la única diferencia que tenemos con él, que nosotros se nos ha resplandecido, ¿cierto?, la luz de justicia, el sol de justicia resplandecido por misericordia a nosotros, y pudimos alcanzar y tomarnos de esta gracia bendita de la salvación. La única diferencia, hermano, porque seguimos siendo pecadores igual que el que está al frente, ¿ya? La única diferencia que hay, que nuestro espíritu está resucitado, está vivo, y hoy podemos acercarnos y poder, ¿cierto?, doblar nuestras rodillas, pedir, ¿cierto?, socorro y pedir perdón por nuestros pecados. Ellos que están afuera no pueden pedir, porque no le ha alumbrado el sol de justicia sobre ellos, ¿ya? A nosotros sí, por eso debemos hacerlo con humildad,
no superiores ni siendo superiores a nadie. Con compasión, Efesios 4:32, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Ya? Debemos ser compasivos con aquellos, ¿cierto?, que están afuera, ¿ya? Tener compasión. Jesucristo en una oportunidad dice algunos textos del Evangelio, dice que Él tuvo compasión de la muchedumbre, porque eran ovejas sin pastor, dice. ¿Ya? Tuvo compasión de ellos, porque andaban como ovejas por ahí y por allá, sin pastor. ¿Ya? Y así también esa compasión debe estar en nosotros, ¿ya? De que la gente que no conoce a Cristo, que no ha tenido un encuentro con el Señor, es como una oveja sin pastor, que no sabe a dónde va. ¿Ya? 8. Con equidad. Esta palabra, ¿cierto?, que está muy de moda, ¿cierto? Aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. Isaías 1:7. ¿Ya? Nosotros somos defensores y baluarte de qué? De la verdad, hermano. ¿Ya? Nosotros debemos velar por la justicia, como dice ahí, del huérfano, estar preocupados por las viudas, por aquel que está oprimido. Debemos ir en ayuda, ¿ya? Debemos esforzarnos por hacer el bien a todas aquellas personas, ¿ya? 9. Debemos hacerlo con dedicación. Deben hacerse esfuerzos definidos para presentarle a la gente y en forma excelente el mensaje para este tiempo, ¿ya? Debemos hacerlo, hermano, con dedicación, ¿ya? No una cosa, no, ya prediquémosle nomás, no importa, si no, no, tenemos que hacerlo con dedicación, ¿ya? Con excelencia, entregar con excelencia el mensaje del Señor, ¿ya? Porque es un privilegio, no es una obligación, es un privilegio, ¿ya? Y por último, debemos hacerlo en unidad, ¿ya? 1 Corintios 1:10, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya división entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera, ¿ya? Dice la Biblia, cuando le preguntan al Señor, ¿en qué os conocerán si que son la iglesia verdadera? Bueno, en que os améis los unos a los otros, en que haya unidad, en que haya respeto, en que haya armonía entre nosotros, ¿ya? En que siempre estemos de acuerdo con respecto a las cosas del Señor, ¿ya? En muchas cosas a lo mejor vamos a estar en desacuerdo, ¿ya? Algunos son del Colo, otros de la Chile, ¿ya? Unos de derecha, otros de izquierda, pero cuando, como dijo alguien por ahí, yo soy de Cristo, ¿ya? Y si somos de Cristo, estamos unidos en Él, ¿ya? Debemos estar unidos, que las rivalidades no estén en el cuerpo de Cristo, que la gente vea que en nosotros hay unidad, hay amor, hay comprensión, hay perdón, hay respeto, ¿ya? Y por último, querido hermano, con respecto al evangelismo, si la idea que tú tienes o que yo tengo para presentar el evangelio cumple con estos requisitos, debemos encomendarla en manos de Dios y será todo un éxito, ¿ya? Porque a veces decimos, ¿cómo predico? Bueno, si tienes alguna idea de cómo, ¿se acuerdan que hace un par de semanas yo di alguna idea, ¿cierto? De ponernos esa mochila con el letrerito, ir al metro, ¿cierto? Ideas, ¿ya? Y que si esas ideas, ¿cierto? Al presentarlas con el Evangelio no se condicen en el sentido, no hay algo contrario, debemos presentarla ante la presencia del Señor para que Él tome control y nos ayude, ¿cierto? Para que esa forma de evangelizar sea todo un éxito para la gloria del Señor. Amén. A lo mejor nosotros no somos de los que vamos a ir al punto de predicación, ¿ya? A lo mejor vamos a tener otra forma de evangelizar, ¿ya? Pero que esa forma de evangelizar sea la forma bíblica. Eso es lo más importante, ¿ya? Que sea bíblicamente correcto y respaldado por la palabra del Señor. Amén. Así que ahí estamos. Eso ha sido la clase del día de hoy.
muy constructiva, creo yo, muy de mucho aprendizaje. ¿Ya? Recuerden que después